En el campo hablamos en mapudungun, que es el idioma de la tierra. Siempre recuerdo a don Alfredo cuando nos hablaba de la mapu ñuque. Chinday puchengen kapal mum kuivi me cuidagi de Ewen Vladimir. Nosotros, que somos mapuches, desde muy antiguo hemos cuidado el pehuen, Vladimir. Respetamos los bosques, la tierra, el lugar donde vivimos y soñamos, donde ha corrido nuestra sangre. Había tiempos en que el piñón escaseaba. Entonces nuestros mayores se reunían y hacían una rogativa para que diera buenos frutos, para que el año trajera buenas cosas para la gente. Hoy, como antes, seguimos haciendo esa ceremonia. Cada verano, todos los pehuenches compartimos ese momento. Así respetamos la tierra. Le rogamos a Chaungen Mapú, el Padre Creador, a Ñen Mapucusé, como le decimos a la Madre Tierra, por nuestros hijos, nuestros animales y nuestras vidas. Si ustedes respetan las tradiciones, todo irá bien. La tierra va a estar alegre, porque la tierra y la montaña no están solas, dicen los antiguos. Por eso, yo te digo, Vladimir, la tierra es un ser vivo, la tierra es nuestra madre. Antes, en la guerra de 300 años con los españoles, el pehuen alimentó a nuestra gente. Por eso no queremos que lo corten. Este es nuestro pensamiento. Mientras estemos vivos, el pehuen estará de pie. Esto es lo que puedo decirte, Vladimir. En el invierno los días se hacen muy largos. El lugar donde uno más está es en la cocina, al lado del fuego. Antes, cuando las jóvenes se iban a casar, las robaban. Cuando todos dormían, el novio venía a caballo y se llevaba a la joven a la montaña. Los padres nada sabían. Solo al día siguiente se daban cuenta. El novio entonces enviaba un mensajero con regalos para los padres. Si el padre aceptaba los regalos, se hacían los preparativos para celebrar el matrimonio con una gran fiesta, donde asistían todos los parientes. Esas eran nuestras costumbres. Desde niños aprendemos a conocer nuestras tradiciones, la artesanía, nuestra música y nuestros bailes. Tenemos muchas ceremonias, pero lo más importante es el guillatún. Nuestra forma de rogativa es para que uno esté bien. No solo por fiesta rogamos, para que todos estén bien rogamos a los mapuches. Cortamos el pehuen solo para el rehue, porque el guillatún es un acto sagrado. Hacemos la rogativa para que el pehuen dé más frutos,
haya más abundancia de animales y pasto. Ese es el significado de nuestro Geyipún o Camaricún. Mi abuelo dice que las historias son el corazón de la palabra, donde los antepasados cantan, con el pehuen, cuando en el verano deja caer sus frutos.